Dice de la siguiente manera Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Porque si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu gran compasión. Gracias, Señor, por la fortaleza que impartes a cada uno de tus hijos, sobre todo en los momentos más angustiosos, como también en los momentos de flaqueza y de gran debilidad. Tú eres el fuerte, el grande. A ti, solo a ti se ha dado toda la gloria, todo el honor, toda exaltación. Tú eres el magnífico. Tú eres el excelso. Que nuestras almas reposen en ti siempre, sobre todo en tu verdad. Guárdanos y líbranos del mal. Instrúyenos y dirígenos. Guía nuestros pasos, Señor, en todo momento. Por Cristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Agradecemos a Dios una vez más, ¿verdad? Por sus bondades. Cuando uno considera el capítulo 3 de Romanos, como siempre, ¿verdad? Es sugerible. Hay que hacerlo en su contexto y para esto no pueden ignorarse los capítulos previos como tampoco los capítulos subsiguientes a este, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando uno considera estos capítulos previos, así como muchos de los capítulos posteriores a este, uno puede establecer ese tipo de nexo, ese tipo de relación que es evidente en cuanto a la temática. O sea que el tema del capítulo 1 que se discutió aquí, ¿verdad? Que yo traje aquí y expuse delante de ustedes, así como también varios de los tópicos o temas que se consideraron en el capítulo 2. Ahora en el capítulo 3, en realidad no hay nada tan nuevo. Es como simplemente usted tomar esos temas y abundar un poco más sobre ellos, ¿verdad? Procura ser un poco más expansivo en cuanto a estos temas. ¿Y por qué? Eso tiene una intención y es que son temas sumamente importantes. Dentro de todos esos temas que destacan, que son importantes sobremanera, ¿verdad? Hay unos que pudiéramos afirmar son un poco más importantes. En este caso, la justificación por la sola fe, no por obras, la justificación por la sola fe. Y a mí me encanta otra manera en la que Pablo resume y expresa esta gran verdad es afirmando o diciendo
al respecto, ¿verdad? En cuanto a la salvación, que fuimos salvos gratuitamente. Es decir, fuimos salvos de gratis. De gratis porque a nosotros la salvación no nos cuesta nada. Y nadie puede afirmar y decir o atreverse a decir que la salvación le costó algo. Al único que le costó fue a Cristo. Pero la salvación es enteramente por la justicia sola. Así es que si usted va y mira y considera Romanos 1 y Romanos 2, allí va a poder contemplar o ser capaz de contemplar la manera en la que Pablo analiza el asunto de la condenación. Y cuando se enfoca el lente en el tema de la condenación, no es algo que solo se limite a los gentiles, sino que también viene afirmando que tanto gentiles como también judíos, todos son ¿qué? Igualmente culpables a los ojos de ¿quién? A los ojos de Dios. Así es que judíos y gentiles son tomados para concluir de manera definitiva que todo el mundo está bajo la justa ira de Dios, que todo el mundo es condenado a no ser que sea justificado por Cristo Jesús. No hay ni uno, en este caso no existe ningún tipo de excepción. Todos son pecadores. Es decir, todos los seres humanos son pecadores y todos están igualmente ¿qué? Perdidos y todos están bajo la justa ira de Dios. Están bajo pecado, que es una manera en la que muchas veces se hace referencia en las Escrituras a lo que le acabo de decir. Así que Pablo presenta el tema de la justificación por fe, no es algo que ahora viene y lo presenta aquí, es algo que ya lo viene exponiendo. Así que una vez más retoma estos temas, pero destaca por sobre todos ellos la justificación por fe. Es que, amado, imagínense, ¿cómo no destacar la justicia de Cristo? Si la intención de Dios es ¿qué? ¿Es cuál? Que los pecadores se puedan ¿qué? Que los pecadores puedan ser salvos. No habiendo manera alguna en la que ellos puedan remediar esa situación, entonces se hace más que necesario instruirles, enseñarles, insistirles que solamente hay un Salvador y solamente hay uno en el cual pueden ser justificados y ser perdonados totalmente de todos sus pecados, y ese es Jesucristo. Por eso el tema de la justificación resultó ser un tema más que significativo, exquisito para Martín Lutero. Cuando al fin lee Romanos y Dios le permite, ¿verdad?, entender a mayor profundidad y cabalidad lo que leía, aquello, amado, lo deja asombrado, porque en ese momento lo entendió con tal claridad que cambió su vida para siempre. Y hoy es reconocido como uno de los grandes reformadores. No decimos que era perfecto, no decimos que necesariamente en todo vamos a estar de acuerdo, en todo lo que creía, aun cuando tenía esta clara comprensión de la justicia de Dios. Pero no solo él, sino que muchos otros también pudieron apreciar y entender con esa exquisitez el tema de la justificación por fe, y eso, amado, trajo un gozo tal a la vida de cada uno de ellos. Amado, si el cristiano, si alguien afirma ser cristiano y no siente regocijo cuando estudia el tema de la justificación por fe, es porque no es salvo. Es porque no ha entendido lo que realmente pasó en la vida suya. No estaba del todo consciente de lo perdido que realmente estaba, de cuáles eran realmente las consecuencias de la condición en la que se hallaba.
Porque, amado, cuando uno logra entender de manera más clara, precisa y profunda este tema, uno lo que puede sentir es una gran admiración por Cristo. Y un mayor grado de devoción es el que despierta en el alma de aquel que ha sido redimido, que ha sido salvo. Hay un mayor deseo de entregarse, de renunciar al pecado, de renunciar a este mundo y los placeres temporales por Cristo. Eso fue lo que pasó en la vida de los apóstoles. Cuando usted va estudiando y examinando la vida de ellos, cómo siguió que cambiando y cómo fueron cada vez fueron siendo hechos más semejantes. ¿A quién? A Cristo. Y aquello, amado, era algo evidente, pues daban testimonio de esa operación gloriosa y sobrenatural que había acontecido en el interior de cada uno de ellos. Ahora, toda buena noticia, y esto es más que una buena noticia. Toda buena noticia, en este caso en particular, cuando hablamos del Evangelio, tiene que ser de esta manera, el orden. Antes de presentarse la buena noticia, antes de compartir, de comunicar a este pecador que el problema del pecado no tiene ya por qué ser un problema porque alguien resuelve esta situación, primero entonces hay que enfocar a los pecadores y hacerles entender aquello que guarda relación con la mala noticia. ¿Cuál es realmente tu condición a los ojos de Dios? No como tú te ves, no lo que tú interpretas de la vida y no el concepto que tú puedas tener de la vida y lo que tú pienses de ti mismo, no es eso. No es la opinión que tú tengas, es realmente a la luz de lo que Dios expone, cuál es realmente esa condición tuya. Es una de muerte total. Muerte total. Es una de condenación total, porque está bajo pecado. Aunque está bajo pecado, pudiera pasarlo por alto el pecador, porque al ver que goza de unas libertades en la vida, y que aun cuando hace males, al parecer no hay una fuerza sobrenatural que lo resista y lo detenga, y puede seguir haciendo males, cuantos males desee. Muchos, al pasar eso o acontecer eso de esta manera, piensan erróneamente que entonces no hay un Dios. Y si hay un Dios, realmente si hay un Dios, no juzga el pecado. Es que el problema es, amado, que no necesariamente Dios tiene que intervenir de inmediato y hacer un alto de inmediato en la vida de ese pecador. Es que ya está bajo condenación. Ya está condenado por su pecado y su maldad. Cuando muera, lamentablemente, enfrentará aquello quizás en lo que dudó toda su vida, rechazó toda su vida, despreció toda su vida. O sea que, independientemente, podamos decirlo de esta manera, Dios no ataje el mal que ha decidido hacer el pecador, o no ponga un freno definitivo a sus deseos pecaminosos, egoístas, perversos. Eso no quiere decir que no enfrentará a Dios. Y eso tampoco quiere decir o se debe interpretar como que está en una correcta relación con Dios o que está bien. No, amado. Lo que importa es lo que Dios declara. No es la opinión de la persona. Las opiniones sobran. Es qué dice Dios. ¿Qué establece Dios? ¿Por qué? Porque Él es el Señor de todas las criaturas. Él fue quien las creó. Él dice claramente en su palabra que las almas todas son de quién, son suyas. Él tiene potestad sobre cada vida porque es Dios soberano. Creó todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él. Por eso es que a veces a mí me da un poco de risa cuando la gente, ¿verdad?, dice
Aquel pactó con el diablo. ¿Quién puede pactar con el diablo si las almas son de Dios? Eso es un error que hasta muchos cristianos lo afirman. Nadie puede hacer pacto con Satanás realmente. Quedar bajo la influencia del maligno, entregarse y abrirse a la maldad, eso sí. Porque incluso la posesión demoníaca no significa que la persona tenía ese tipo de autoridad sobre su propia vida como para entregarla a aquel a quien no le pertenece. La Biblia dice claramente que las almas son ¿de quién? De Dios. Y dice más que si a alguno hay que temerle, no es a Satanás, es a Dios, que es el que tiene la potestad de tomar el alma y echarla al infierno. Porque Él es el juez justo que condena la maldad. Amado, afirmar tal cosa es darle un poder a Satanás que no tiene. Es hacer a Satanás soberano. El único soberano es Dios. Y fíjense que es un tema en el que hoy casi las iglesias no quieren hablar, y si lo tocan, ya no se quiere hablar del temor que se debe tener a Dios en ese sentido. Considerando a un Dios que realmente es santo, es amoroso, misericordioso, pero es santo. Se aira ante el mal, pero su ira es justa, porque es perfecto y santo. Entonces, las malas noticias es que todos están bajo condenación. Y aquí incluye a los judíos, bueno, porque había una cierta pretensión en el caso de los judíos. Acuérdense, los judíos, él lo hace en forma de pregunta. Dice, ¿hay alguna ventaja en ser judíos si los judíos están condenados también? Fíjense que aunque están bajo condenación, el apóstol Pablo dice, bueno, en cierta manera sí hay una ventaja, a diferencia de los gentiles. Y es que los oráculos divinos le fueron entregados ¿a quiénes? A los judíos. Los judíos tenían la ley y tenían conocimiento ¿de qué? De la ley. Y nadie puede negar que esa verdad, que esa ley los podía conducir adecuadamente y podía eventualmente llevarlos a una experiencia de salvación. Y como nación podían seguir siendo ese pueblo o ese grupo escogido que siguiera testificando a los demás de esta verdad. Pero sin embargo son responsables, ¿por qué? Porque tampoco creyeron en Cristo. Así es que sí tenían una cierta ventaja, tenían esa verdad de Dios, conocían mucho de la ley, y no estoy afirmando con esto que el judío se podía salvar por guardar la ley. Ese no es el punto. Pero ciertamente al ser conocedores de la ley, podían permitirse el ser conducidos, porque la ley, aunque no salvaba, revelaba y apuntaba ¿a quién? Al Salvador. Pero fue ese Salvador el que ellos deciden rechazar. Al día de hoy, ¿cuántos judíos todavía no creen que Cristo fue el Mesías? Ahora, gracias a Dios, hay muchos judíos que han creído y han sido salvos, ¿verdad? Pero estamos hablando en su contexto, ¿verdad? Limitándonos al contexto. Muchos judíos, o la mayoría, ¿verdad?, rechazaron a Cristo. Hay excepciones. Nicodemo se entiende que se arrepintió, que conoció eventualmente a Jesús. Se entiende que hay otros más. En el caso de Gamaliel, el maestro, no sabemos, pero la forma en que Gamaliel se expresa en relación eventualmente con los grupos de cristianos, una manera tan sabia en la que expresa lo que iba aconteciendo con estos grupos y cómo se debía ver el comportamiento y el fruto para entonces determinar si algo era de Dios o no. Da a entender que era un maestro muy sabio. Así es que por la manera en la que reflexiona, se pudiera entender que sí. Así es que ciertamente muchos judíos en ese mismo contexto también se abrazan a Cristo, pero una gran mayoría aparentemente lo rechazan cuando consideramos ¿verdad? El contexto. Así que Israel pudo haber sido la nación que se encargara principalmente de esparcir la bendición al mundo entero, aún queriendo decir esto, que también los gentiles se integraran, pero que ellos fueran como una especie de voz profética, ¿verdad? Como esa voz principal. Pero lamentablemente no aconteció así, por las mismas razones que los pecadores que no se salvan
no se salvan, que es que siguen rechazando ¿a quién? A Jesús. Así es que hay otra pregunta interesante que hace, y son preguntas que nos llevan a esta reflexión, a una reflexión más profunda. Tiene la intención el escritor de que podamos realmente vernos inmersos, sumergidos en estas verdades porque son demasiado importantes. Y a mí, por ejemplo, me encanta el estudio que me desafía con preguntas, porque las preguntas te hacen ser más reflexivo. Pero a la misma vez la pregunta misma te sirve de guía y no te sientes como perdido, ¿verdad? Sino que sientes que te van dirigiendo, que te van llevando a entender aquellas cosas que son las más importantes. Dice luego, versículos 3 al 4, ¿ha derogado la palabra de Dios la incredulidad de Israel? Y Pablo él mismo responde, son preguntas retóricas. Él dice, no, la incredulidad nunca podría, ¿qué? La incredulidad nunca puede anular la fidelidad de Dios. Nuestro Dios no es un Dios cambiante, como pasa muchas veces con nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que dependiendo del estado de ánimo cambiamos tanto, aún nosotros como cristianos. Pero en Dios no se ve eso, amado. No, independientemente de la incredulidad, Dios es ¿qué? Dios es fiel, es veraz, dice Pablo. Aun cuando todo hombre, él expone, es que, aun cuando todo hombre es mentiroso. Fíjese qué interesante que Pablo dice, aun cuando todo hombre sea capaz de ser mentiroso, pueda ser mentiroso, él no lo dice así. Él dice, aun cuando todo hombre es mentiroso, y todavía hay gente que a estas alturas dice usted que nunca ha mentido en la vida. Ya, está mintiendo cuando le dice eso. Le está mintiendo, ¿verdad? Y Pablo aquí lo que está citando es el Salmo 51:4 que dice, y leo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así es Dios, su justicia, su forma de proceder cuando juzga. Su juicio es justo, es perfecto. Aunque es misericordioso, es juez. Y el rey David, cuando se escribe el Salmo, está partiendo de su propia experiencia. Y sin rodeo David está reconociendo ahí sus pecados. Pero así también como reconoce sus pecados, reconoce que Dios es recto. Esa rectitud de Dios, amado, hoy día es triste que creyentes no vean en Dios esa rectitud. Ya no se habla, es más, son términos que no se quieren que usar porque suenan que muy legalistas. Amado, pero es que Dios es recto. Y son términos que hay que rescatarlos, porque son términos que cuando usted lo escucha, ¿verdad? Que uno siente como una punzadita. Tú sabes, como que... Porque es un temor sano que conviene a los que son hijos de Dios, pero también se genera un temor necesario en la vida del pecador para que entienda que sí, Dios se aira contra el pecado, juzga el pecado, pero que aunque esto es así, ha provisto para que no tenga que sufrir tal condenación. Ha pagado el precio de su rescate, ha hecho posible, digamos mejor, su rescate. David declaró la rectitud y la justicia de Dios. Nosotros, a través del Evangelio, también declaramos la justicia de Dios. Y antes de ir a la buena nueva en cuanto a lo que guarda relación con la salvación provista por el Señor, tenemos que primero llevar a las personas a ser confrontadas con su propia condición, con el pecado y la maldad en su vida. Porque tienen que entender qué es lo que Dios le pide que abandonen. ¿Sobre qué trata esa renuncia? Porque la invitación a la salvación es a su vez una invitación ¿a qué? A renunciar al pecado y la maldad en la vida nuestra. Y es una renuncia que es necesaria al momento de abrazarse a Cristo para salvación, pero eventualmente aún ya luego que somos salvos, ¿verdad? Cuando hablamos de la santificación que se va dando progresivamente, todo el tiempo vamos a estar necesitando el confesar nuestros pecados ante el Señor y buscando esa fortaleza, ¿verdad? Y el influjo de su gracia para poder seguir amando y sirviendo y entregándonos al señorío de Cristo. Entonces,
¿por qué no pecar? 5 y 8 dice, ¿por qué no pecar más y glorificar así más a Dios? Miren cómo tergiversan las palabras de Pablo. Lo que Pablo viene exponiendo lo tergiversan. Y Pablo entonces siente la necesidad de aclarar porque aparentemente pues eso generaba más dudas. Aparte de que no solo la duda se convierte en una herejía, en algo que es falso. Entonces Pablo está aclarando a estas personas que pensaban, después de todo, si se honra a Dios al juzgar mi pecado, pues en realidad le estoy haciendo un favor a Dios y peco. Miren la manera en la que razonan sobre este particular. Entonces, en lugar de juzgarme, pudiera alguno decir, él debería dejarme pecar más para que pudiera ser glorificado más. Y Pablo dice, espérate. Pablo dice, de ninguna forma, de ninguna manera. Eso no es lo correcto, no es lo que él está enseñando. Pablo rápidamente echa abajo el argumento porque hay una gran necesidad de que lo haga inmediatamente. Al destacar, versículo 6, que tal posición significaría que Dios nunca juzgaría al mundo. Si fuera ese el caso, Dios no juzgaría al mundo. Y no es lo que realmente Dios ha manifestado. Dios juzgará. ¿A quién? A todas las personas Dios juzgará al mundo. Incluso Abraham reconoció a Dios como juez justo. Eso significa que Dios juzgará, y Abraham tenía esa noción, esa comprensión. Juzgará ciertamente Dios, ¿verdad? Al mundo. Eso lo encuentran en Génesis 18, 25. O sea, los enemigos judíos de Pablo mintieron, tergiversaron, y se entiende que maliciosamente, con toda la intención, así quisieron hacerlo. Y dijeron que enseñaba esta misma doctrina, hagamos males para que vengan bienes. Pero sin embargo Pablo aclara que no es así. Pablo la desecha diciendo que quienes decían tal cosa merecían la condenación. Imagínense con la seriedad con la que Pablo ataja de una vez, ¿verdad? Acaba de una vez con ese argumento muy peligroso. Entonces, otra pregunta, desde el 9 al 18, ¿verdad? Pero solo tomo la pregunta. ¿Es mejor el judío que el gentil? Y Pablo vuelve y dice, no. Como tampoco el gentil es mejor que el judío. No se trata de si hay uno mejor que el otro, y Pablo lo resuelve simplemente con claridad exponiendo, todos han pecado. O sea, en ese sentido que uno pueda notar el carácter universal que cobra el escrito. O sea, no es judíos o gentiles, sino todos los hombres, todos sobre la faz de la tierra son pecadores y están bajo la condenación por causa de su pecado. En ese sentido no hay diferencia, dice Pablo. En ese sentido no hay diferencia. Dios ha considerado bajo pecado tanto al judío como al gentil para poder en su gracia tener misericordia de todos. Y por eso es que cuando hablamos también de la misericordia se extiende también ¿a quiénes? A todos. O sea que el tema del sacrificio de Cristo y su expiación no se limita, sino que es todo lo contrario, lo que uno puede interpretar, se extiende, haciendo posible la salvación de todo aquel que cree en Él, como dice Juan, ese versículo que nos fascina, ¿verdad? Juan 3. Pablo ahora prueba que el mundo es culpable al describir la total pecaminosidad de la humanidad en los versículos 10 al 12, que fue lo que leímos ahorita, y lo que está es comentando sobre el carácter pecaminoso de estos hombres. Y es una clara referencia al Salmo 14, 1 al 3, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios.
Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como vemos, él cita del Antiguo Testamento. Esa cita se encontraba en Salmo 14, 1 al 3. O sea que no está citando nada nuevo, sino algo que en este caso los judíos más bien es algo con lo que están familiarizados. Pero no se aplica solo a judíos, es una realidad, es una verdad lamentable, triste, que se aplica a todo ser humano, ¿verdad? Porque todos son pecadores y el pecado se hace evidente en esa conducta. La conducta prueba la culpabilidad de los hombres. Su conducta prueba que son culpables. Habla de una naturaleza corrupta, corrompida, ¿verdad? Entonces nos recuerda el apóstol la conducta de la humanidad. En Isaías 59, 7 y 8 dice, sus pies corren al mal. Hace también una clara referencia a Isaías 59, 7, dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Así que la ley que los judíos pensaban que les salvaría, en realidad la ley no salvaba. Los condenaba, aunque Pablo mismo dice referente a la ley, que era justa, era buena, pero ella no podía salvar. No tenía poder para salvar, porque la ley solo daba el conocimiento del pecado. Simplemente, mire, era un dedo acusador. Constantemente la ley los acusaba de ser, ¿qué? Culpables, pecadores. Ahora, después que se pasa a esta otra parte o aspecto de las buenas nuevas que se centra en la justificación por fe. Luego que ha declarado por qué son culpables y merecedores de la condenación eterna todos los pecadores, pasa entonces a hablar sobre la esperanza concedida por el puro afecto y puro amor de un Dios que evidentemente es bueno, porque Dios no tenía por qué proveer medio alguno para salvarlos. Y si no lo hacía, Dios seguía siendo justo y bueno. Los hombres son los responsables, los únicos responsables de sus maldades. Pero ahora se prueba el amor de Dios, amado. La misericordia, la gran misericordia de Dios. Al hacer provisión para que los hombres que no merecían el amor de Dios pudieran ser salvos y entrar en una correcta relación con su Creador. Noten el verso 21 como lo dice, aparte de la ley, porque la ley no podía salvar. Está preparando el corazón de los lectores para que entiendan, aparte de la ley no podía salvar. Ahora sí les voy a hablar, ahora viene algo de lo que les quiero compartir. Y esta verdad tiene que ser atesorada porque es una verdad que sí puede persuadirles para ser salvos. Aparte de la ley, ¿qué se ha revelado? Si uno fuera a parafrasearlo, pudiera decir ahora en esta edad de gracia, nosotros decimos ese tiempo de gracia, dispensación de gracia, una nueva clase de justicia se ha revelado, pero no una que depende de la ley. La gente hoy quiere la justicia de la ley y quieren las obras. Y tenemos el montón de religiones, lamentablemente, que están confiando en las obras para ser salvos. Sin embargo, Pablo claramente dice que hay una nueva justicia que se ha manifestado, que se ha revelado, que no depende de la ley. Y es la única justicia que necesitamos los pecadores para poder ser salvos. Pablo ya ha probado que la ley condena. Así lo ha expuesto, que no puede salvar. Pero esta gracia, sin embargo, es diferente. Vista en el Antiguo Testamento, Abraham, por ejemplo, ¿qué pasó con Abraham? Dice la Escritura, fue declarado justo, ¿por qué?
¿Por guardar la ley? Por la fe. Ya había, era como un anticipo, ya se vislumbraba esa verdad relacionada a esta nueva justicia. Todo apuntaba al Cordero Perfecto, aquel que se entregaría, se ofrecería como sacrificio perfecto para morir en la cruz. Aquel cuya justicia tomaría a Dios e imputaría al que creyera en Cristo para que fuera salvo. Es fascinante, amado, cuando uno analiza lo que Cristo, lo que Dios ha hecho. La misericordia es tan grande, es tan amplia, amado. Las palabras nuestras se quedan cortas para describir el afecto, el acto tan puro, tan grande de Dios a favor de quienes no merecen el perdón de los pecados. Amado, estamos hablando de que lo más importante en la vida, lo más grande, es gratis. Y la gente lo desprecia. Porque prefieren los placeres temporales, que pronto, amado, se acabarán. Los años le pasarán por encima como un camión de... y cuando vienen a ver que miran para atrás, se me fue la vida. No, todavía no has experimentado lo que es que se te vaya la vida de verdad. Cuando mueran, qué triste, cuando enfrenten esa cruda realidad de una condenación eterna. Ya no habiendo qué. Ya no habiendo oportunidad de ser salvo. Por eso Pablo, me parece considerar a Pablo cuando hace expresión, estas declaraciones sobre la justicia de la fe con una emoción, con una pasión, porque el deseo es que la gente se salve. Es la pasión que debe envolver a todo predicador, a todo cristiano, que otros conozcan y que puedan ser persuadidos y que puedan responder con un sí. Pero más que una afirmación intelectual, con el corazón, con el alma, volverse a Dios de verdad, en arrepentimiento para que sean salvos. Y al declarar estas verdades, son verdades que uno viene conociendo. Habacuc 2:4 que decía, el justo, ¿por la qué? Por su fe vivirá. No es algo que Pablo está inventando, no es necesariamente todo nuevo. Es como todo va cobrando sentido. Y estaba ahí. Ya en el Antiguo Testamento encontramos esta verdad. El justo por la fe vivirá. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras de la ley. Y si uno lee en Romanos 9, que no es el capítulo del que nos estamos ocupando hoy, del 30 al 33, allí vas a tener la respuesta de por qué Israel fracasó. Allí puedes leer por qué es que Israel fracasa. Cuando hablamos de la justicia por fe, debemos tener una noción correcta acerca de la justicia por fe, lo que significa. Y es ese acto judicial mediante el cual Dios, en virtud, basado en los méritos de Cristo, al cual se ha adherido aquel pecador mediante la fe, es declarado inocente, declarado libre de toda pena que la ley sancionaba, de toda culpa. Es decir, ya no hay más culpa. En la justificación, como les dije, Dios toma la justicia de Cristo y se la imputa a aquel que ha creído en la suficiencia de Jesús, que ha creído en que su acto, en su entrega, su sacrificio es suficiente, no hay nada que añadir, es perfecto, y por medio de esa justicia Dios lo declara justo. Justo significa en una correcta relación con Dios, no es como la gente lo ha interpretado. Si tú usas la palabra justo, por alguna razón a la gente le viene a la mente perfección plena. No es perfección, no tiene que ver con una perfección plena. Es en una correcta relación con Dios por la justicia de Cristo que te fue imputada. Eso es todo. No tiene que ver con perfección moral. Ahora, cuando uno considera los elementos de esa justificación en lo que respecta con los pecados pasados, ¿qué pasó?
pues fueron perdonados. Todos fueron ¿qué? Todos fueron perdonados, porque ahora en la justicia de Cristo estamos revestidos de esa justicia que es mediante la fe. Por lo tanto, cuando Dios nos mira, nos ve como blanca lana. Amado, lo que Dios ha hecho por nosotros, amado, es increíble. Dios ha sepultado esos pecados. Hay un escritor, no me acuerdo el nombre, hay un escritor, no sé si lo digo del todo correcto, hay un escritor que afirmaba esto mismo, pero de otra manera decía, Dios tomó esos pecados y se los echó a la espalda y después pregunta, ¿dónde están las espaldas de Dios? Dios es espíritu. Es una manera de decir, ¿se olvidó de qué? De ellos. Fueron sumergidos al fondo del océano, amado, para no ser ¿qué? Para no ser recordados. Tenemos que entender lo que significa libres ya de toda culpa, absueltos totalmente de todo, ¿verdad? De todo pecado, toda culpa, toda maldad. Y en lo que respecta al presente, Dios perdonó todo. Algunos creen que ese perdón cubrió todos los pecados del pasado hasta ahí. Y que ahora, a partir de ahí, te corresponde a ti guardar la salvación. Ahora la salvación a partir de ahí depende de ti. Bendito, amado. ¿Cómo sería realmente Dios un Dios sabio si dejara a los pecadores que la salvación luego dependiera de ellos? Como si no fueran a pecar más. Por favor. Eso es simplemente ¿qué? Eso es simplemente imposible. La razón precisamente por la que Cristo muere en la cruz es porque ninguno puede ser fielmente obediente. No hay quien sea totalmente bueno. Por eso es que Cristo es quien puede satisfacer esa demanda de Dios, y así lo hace. Satisfizo esa demanda de Dios, se entrega y muere en la cruz el perfecto por nosotros los imperfectos. Por lo tanto, la justificación también tiene que ver con aquello que guarda relación con el presente. Esa declaración de que fuimos justificados no es algo pasajero, es algo permanente. Cuando hablamos de algo permanente, hablamos de algo que es ¿para qué? Hablamos de algo que es para siempre. Así que a los creyentes los justifica Dios. Dios nos ha declarado justos. Esto no significa, como les dije, que seamos santos en nuestro interior, enteramente perfectos, sino que ahora estamos ahora estamos por la justicia de Cristo en una correcta relación con el Señor. Y claro, al estar en esta correcta relación con Dios, vamos a experimentar gradualmente una madurez, un crecimiento, pero aún así eso no quiere decir un estado perfecto, ¿verdad? Ese estado perfecto viene a lo que ahora iba a hacer referencia y que guarda también relación con la justificación, lo que tiene que ver con el futuro, nuestra posición en lo que respecta al futuro. La justificación no es un asunto, como les dije, temporal, es permanente, por lo tanto no puede cambiar porque no se basa en la experiencia propia nuestra, no es algo que usted ganó, no es algo que usted lo logró, es algo que le fue concedido mediante el acto de creer en la suficiencia de Jesús. Por lo tanto hablamos de algo firme y estable que jamás se verá que jamás se verá alterado. Si usted realmente fue justificado, punto, fue justificado. Usted no va a pasar a condenación eterna jamás. No hay manera. Quien diga otra cosa no conoce el evangelio bíblico. Está diciendo una total contradicción o mentira. La palabra es más que clara. Disponible esa justificación por medio de Cristo. Nótese cuando a menudo Pablo usa la palabra fe aquí. Reiteradas veces, fe, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron de una vez por todas en Adán, se pudiera decir de esa manera,
y están constantemente destituidos de la gloria de Dios. Pablo introduce entonces varios términos para ampliar ese pensamiento, esa comprensión de la justificación. Y ahí usa, por ejemplo, un término que nosotros conocemos, que es la redención. La manera en la que fuimos librados del pecado y sus castigos mediante el ¿qué? Mediante el pago de un precio. ¿Quién pagó ese precio? Cristo. ¿Quién demandaba el castigo? Dios. Lo sigue demandando. En el caso del que no se arrepiente, será condenado. Pero lo expresamos de esta manera porque ya estamos considerando el sacrificio de Cristo como ese acto que aconteció y que hoy extiende la posibilidad, la oportunidad de que aquellos que creen en la justicia de Cristo puedan ser salvos. Y ese precio fue alto, por eso ahorita le decía, la gracia no nos cuesta nada a nosotros que la recibimos, pero al Señor le costó ¿qué? Su precio fue la sangre de Cristo. Sufrió por causa de nosotros para que fuéramos salvos. La propiciación es otro término que acuña Pablo, importante también, que guarda relación con cómo el sacrificio de Cristo satisface entonces, es capaz de satisfacer la demanda de un Dios exigente, porque es puro y porque es santo, lo cual hace posible para que podamos ser perdonados, ¿verdad? Y podamos entrar en esa correcta relación con Dios. Verso 24, Pablo dice, justificados gratuitamente. Ese es el mensaje del Evangelio. Puede ser justificado de gratis. Claro, implica una renuncia al estilo de vida actual, es decir, al estilo de vida pecaminoso. Pero eso no se considera un costo. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obra. La renuncia es un arrepentimiento, pero no se considera algo que el pecador esté aportando o abonando para entonces ser salvo, no. No se considera una obra. Es una decisión de arrepentirse, pero eso no constituye una obra. Porque la salvación es solo ¿por qué? Por fe. Qué emocionante declaración para Pablo y para todos los salvos, que estoy seguro se regocijaban, y hoy día los salvos deben regocijarse cuando escuchamos, ¿verdad?, esta declaración. El justo es uno y el que justifica. Cuando uno contempla hoy, ¿verdad?, el escenario de la cruz, se ve obligado a considerar la ira que derrama Dios sobre su propio Hijo, porque el Hijo es quien toma entonces voluntariamente, toma la decisión de cargar con el pecado de toda la humanidad. Sufre la ira de Dios mismo, pagando así y satisfaciendo así la demanda de Dios, para que luego eventualmente todos los que creen en Él puedan salvarse. Cuando Jesús murió, llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Así lo dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Nota una cosa, ¿qué dice ahí? ¿Cómo cierra la cita? Por cuya herida fuiste ¿qué? Sanado. Hay muchos creyentes que tergiversan una cita de Isaías, ¿verdad? Y le dicen, venga acá que lo vamos a llenar de aceite y vamos a orar por esa enfermedad. Y le empiezan a decir, para que por su llaga fueron curados, por su llaga fueron curados. Ahí lo que tiene que ver el amado es con el pecado, con el estado de pecaminosidad, y cómo en Cristo solamente el pecador es justificado. No tiene que ver con la enfermedad del cuerpo. En todo caso, tendríamos que decir que se trata de la enfermedad del alma. La gente sí quiere que le hablen de ser sano físicamente. Se llenan los sitios, y por eso usted ve las campañas de promesa, que son peor que las de los políticos. Peor porque son creyentes llevando un evangelio falso,
haciendo promesas como si realmente fueran Dios. Ven y recibe tu milagro. Y claro, rápidamente hay respuesta a todo eso. Pero cuando tú pones en una campaña quizás un rótulo distinto y el mensaje que vas a comunicar desde el principio eres honesto y siendo bíblico dice, arrepiéntete de tus pecados porque así lo ordena Dios, confía en Cristo, en su justicia para la salvación, ahí no va nadie. La gente cree que puede engañar a Dios. Y por último, aceptados por fe. Es por medio de la fe, y como les dije, la fe no se constituye una obra. La salvación es solo por fe. Pero el pecador tiene que confiar en la provisión que ya ha hecho ¿quién? Que ya ha hecho Dios. Esta es la conclusión de todo el asunto, según lo que Pablo expone aquí. El judío no tiene nada de qué jactarse, debido a que todos los pecadores son justificados solamente por fe y no por las obras de la ley. Aquí fácilmente usted le puede decir, o le pudiéramos decir a cualquiera que se cree muy religioso, que las obras de la religión no lo salvan, sino que solamente el hombre es salvo por fe. Qué penoso esas personas que hacen arrastrarse, arrodillarse y caminar y subir por la escalera, cargar imágenes, sudar la última gota aunque se desmayen, haciéndole creer que ganarán el favor de Dios, que recibirán el perdón de Dios, que eso les asegurará y le va a garantizar que en la mentira del purgatorio de alguna manera pueda acelerarse ese proceso de purificación. Mentiroso, hijos del diablo, oye. Para luego entonces llevarlos al cielo. Qué triste, amado, cómo el enemigo ha engañado y cómo muchos han creído en su engaño. El hombre no puede hacer nada para merecer, para ganar, contribuir a su salvación. Cualquier intento humano de procurar la salvación es echar abajo el sacrificio de Jesús. En ese sentido, para mí es denigrante. Es rebajar a Cristo. Cuando se dice que hay otros intercesores, otros mediadores, llevarlos a la posición de Jesús prácticamente, son mentiras serias, amados, son herejías, que le da falsas esperanzas a tanta gente que creen que tienen el cielo gano y que se llevarán una gran sorpresa, porque confiaron en sí mismos o confiaron en sus obras para la salvación. La Escritura dice que es solo por fe, que somos salvos gratuitamente. Por consiguiente, todos están bajo pecado y todos se pueden salvar de la misma manera, y la única manera es mediante la fe en la justicia de Jesús. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por este día que has hecho. Guárdanos, bendícenos. Aquellos que hayan podido escuchar el mensaje de Dios, glorifícate según la necesidad que puedan tener, empezando por la de la salvación. Que la gente atesore y entienda que lo más importante es ser salvos. Que las demás cosas temporales y pasajeras, Señor, no tienen la misma importancia, sino el destino eterno, donde pasarán la eternidad. Eso es lo más importante. Eso, Señor, es lo urgente, que puedan arrepentirse, que tú les concedas arrepentirse, que puedan entregarse a ti, Señor, y ser salvos. Bendícenos y guárdanos en este día y siempre. En el nombre de Jesús, a quien damos gloria por la eternidad. Amén y amén.